En primer lugar, qué bueno que se trate la ley de radiodifusión, una ley necesaria. Siempre hemos dicho en la cátedra que en épocas cuando se iniciaba la democracia uno se preguntaba, ¿qué es más difícil modificar? ¿La Constitución, fundamento pétreo sobre la que se funda la República, como hacen los senadores que ponen una voz importante? ¿O la ley de radiodifusión que el peronismo y el radicalismo decían que había que modificar y que estaba en los planes hacerlo inmediatamente? Todos sabemos ahora que la Constitución, no muy profundamente, pero se modificó en el año 94 y la ley de radiodifusión no tanto, porque efectivamente la ley de radiodifusión hace la distribución real del poder económico, político, social, cultural en la República Argentina, y muchos de esos poderes están concentrados y se relacionan entre sí y están en un diálogo interno del cual la sociedad normalmente no es parte, con lo cual es excelente que se esté tratando y se esté profundizando el tema de la ley de radiodifusión. Sobre esto ha habido un acuerdo académico muy fuerte sobre los 21 puntos de la iniciativa ciudadana, que por lo general son realmente interesantes. Pero voy a tratar el tema específico del proyecto que está en este momento siendo impulsado por el Poder Ejecutivo, que recoge, como se decía hoy en un consejo en la UBA, muchas de las estructuras de proyectos que ha habido en estos últimos 25 años de trabajo legislativo. Si tengo que comparar los 21 puntos y el proyecto que en este momento está en danza, diría que hay 3 puntos que no están del todo cumplidos, ¿no? En el punto 19 de esos 21 puntos se habla de una constitución federal, de una autoridad federal. Ustedes saben que el comité tiene el nombre de federal, pero lo único que federal que puede tener es que el tipo que lo maneje, el interventor, sea del interior, pero nada más. Entonces, sería interesante que, además de que las provincias estén representadas en un consejo asesor, tengan una participación más estructural con directores nombrados en nombre de las provincias adentro de ese directorio. 2, se habla de que los medios estatales públicos deben ser públicos y no gubernamentales, ¿no? Hoy en día en el proyecto se arma un directorio de esos medios en donde el Ejecutivo nombra 3, se nombran otros 2 que no representan al Ejecutivo, que tienen mayor pluralismo, pero todavía es un ente con tendencia gubernamental, con mayoría gubernamental y representación de minorías. Les doy un ejemplo. Cuando o en Francia o en Inglaterra cambia el presidente que hay elecciones, al día siguiente el titular del sistema audiovisual el titular de los medios sigue siendo el mismo, ¿no? Y finalmente, eso es el punto 12 de los 21 puntos, y el punto 3, que es el que la publicidad oficial sea no discriminatoria, todavía no tiene tratamiento, y ese es un tema, que ha tratado hasta la Corte Suprema, es un tema que debería ser tratado. En cuanto a la estructura de autoridades que plantea, el esquema gubernamental que plantea el proyecto de ley, recoge muchas de las buenas cosas que ha habido en estos 20 años de creación y de redacción parlamentaria sin éxito, porque está el grupo, la autoridad federal, digamos, que reemplazaría al CONFER, pero que ya no trabaja solo, sino que tiene AUFER, Autoridad Federal, tiene un Consejo Federal con representación de las provincias, de los prestadores, de las universidades, medios públicos, trabajadores, etc. Y se genera una comisión bicameral. No está reglamentada la comisión bicameral, pero se supone que es con participación abierta de mayorías y minorías en el Parlamento. No está reglamentada ni en la ley ni tampoco en el Parlamento. Eso se hace por costumbre, así, pero sería bueno establecerlo por la ley. Y muy importante, un defensor del público que tiene capacidad de actuar ante la justicia cuando nota que se están violando las normas, y también dice específicamente que puede actuar ante la justicia si está en desacuerdo con alguna norma que después de la ley se saque, o sea, que le parece que no es adecuado. O sea, es un defensor del pueblo, del público, importante. Críticas que se podrían hacer: en la autoridad federal hay la misma composición, 3 por el Poder Ejecutivo y 2 nombrados por el Parlamento por la segunda y tercera minoría, creo. O sea que hay participaciones mucho más abiertas que lo que hay ahora. Obviamente, al lado de lo que hay ahora todo es mejor, ¿no? Esto es ácido, salado y asqueroso, pero digamos, si uno quisiera hilar más fino, sería bueno que ahí también hubieran directores nombrados a instancias de los medios, las facultades, los creadores, los artistas, etc. El Consejo Federal podría tener entonces un poco más de participación nombrando a uno de los directores,
y sobre todo teniendo eso es una iniciativa interesante, que todos los miembros del Consejo tengan posibilidad de abrir todo expediente, ver todo papel que está en la autoridad federal, hoy el CONFER, porque si uno no puede ver los papeles chiquitos, ahí se cuecen las malignidades después, ¿no? Y finalmente el Consejo Asesor, es interesante, el Consejo Asesor para la Infancia es interesante, lo que sería bueno es dotarle de más fuerza, ¿no? Porque tiene un carácter muy consultivo. Pero básicamente lo que decimos es una estructura compleja en donde están muchos representados, que todavía tiene un tinte un poquitito demasiado gubernamental, con un pasito más, que estamos en la buena dirección. En mi caso estaría muy de acuerdo. Después hay un tema que tratábamos hoy también, que es en la definición de qué es audiovisual. Se pone una frasecita que indicaría que todos los contenidos brindados sobre Internet al público en general podrían estar adentro de la ley. Me parece que ahí ha habido un pequeño error de redacción jurídica, porque en ese caso, qué sé yo, la página de la facultad es un contenido brindado al público en general sobre una red de transmisión electrónica. O sea, debería tener licencia, autorización o permiso, lo cual es obvio que seguramente no es la intención de los reguladores, de los legisladores. Después, en materia de distribución de poder, se lucha mucho en contra de la concentración, tanto en televisión por cable como en televisión abierta y en radio. Ahí hay un criterio, que es el criterio de multiplicidad de licencias, que se puede mejorar, porque se establece como multiplicidad de licencias, se dice tope 10, ¿no? Lo cual está bien, pero no es lo mismo. Imagínense, no es lo mismo tener 10 pequeñas FMs de pueblo en diferentes lugares que cubren barrios, a tener 10 canales de televisión abierta que cubren capitales, ¿no? Entonces, lo que sería interesante es modular eso según el tipo de medios, no son los mismos las FMs que los canales abiertos, por ejemplo, y según la situación de cada localidad. Ahí, o sea, normalmente el proyecto tiene criterios rígidos y en algún momento también utiliza criterios flexibles. Dice, puedo tener una FM, 2 si hay más de 8. Ah, mira qué bien, ahí hay un criterio flexible, que es interesante, ¿no? Pasa lo mismo con la prohibición que se pone de que el cable pueda tener televisión en el mismo lugar. Si no hay televisión en un lugar y hay un cable, lo ideal sería que la primer televisora abierta fuera, si no hay nada, sea alguien diferente. Ya en la segunda aporta pluralidad. O sea, todo depende de cuánta competencia haya. Lo que hay que buscar es que con los criterios siempre se facilite la mayor creación posible de medios y de alternativas. O sea que, sintetizando, ya estoy terminando, estaba siguiendo los minutos, diría que es bueno el debate, pero en lo institucional le falta un poquito más de coraje para ser no gubernamental, que el poder político de turno, el de ahora, el de 10 años, 15 años, 20 años, esta ley no es coyuntural, es para los próximos 25 años, no pueda tener la comunicación bajo control, sino que la tenga que respetar, porque la comunicación social se dirige con representantes del conjunto de la sociedad. Es un poquitito ingenua porque lucha contra los poderes que está, pero tiene tendencia a darle poder a las telecomunicaciones, a las telefónicas concretamente, que son un monstruo mucho más grande que todos los que hemos conocido en la historia para atrás. Así que ahí creo que caerían en la trampa de Maquiavelo. Y es un poco rígido en algunos criterios que, si se flexibilizan, pueden dar más cuenta de la situación de medios en el interior del país. El debate está lanzado. ¿Hay micrófono? No. Ahí sí. El debate está lanzado y creo que es un excelente momento para hacer un montón de aportes y enriquecer esto, que es un buen inicio. Muchas gracias.